Bien, chicos, el tema de hoy va a ser el tema de hoy va a ser expresiones algebraicas, chicos, un tema muy interesante, pero sí tiene que ser muy atento porque es bien teórico. ¿Está bien? Empecemos, muchachos. Vamos a empezar por lo que son los términos algebraicos. Vamos a dar conceptos, pero tenemos que saber, antes de ingresar al término algebraico, básicamente tenemos que saber los elementos que tienen o lo que constituye un término algebraico. Primero, la constante. ¿Qué cosa es una constante en primer lugar? Dice que es todo aquello que no cambia. ¿Está bien? Por ejemplo, de manera general, ¿qué podría ser? A ver, el número de días en una semana, ¿correcto? El número de días en una semana. Recuerden que el número de días en una semana son 7. Eso es constante, ¿cierto? No hay nunca va a haber una semana de 8 días. Por ejemplo, ¿qué más? El número de departamentos del Perú. Por ejemplo, actualmente, o bueno, siempre se ha dicho el número de departamentos del Perú son 24. ¿Está bien? El número de dedos en una mano. Chicos, estamos hablando de manera general, ¿no, profesor? El número de dedos de una mano, a mi amigo le ha cortado un dedo, tiene cuatro dedos, no, en forma general, los dedos de una mano son 5. Casos excepcionales no pueden tener ese caso. Generalmente, son números. ¿Entendido, chicos? Continuemos. La variable, ¿qué es la variable? Te dice todo aquello que cambia o varía. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Una variable, ¿cómo lo podemos representar? Ejemplos de variable, por ejemplo, podría ser el número de personas en el Perú. Pero, por ejemplo, actualmente podemos hacer de repente 30 millones, y aquí en 2 o 3 años podríamos hacer 35 millones. Está bien, es algo que va a variar constantemente. ¿Qué más? La cantidad de estrellas en el universo también varía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué varía, chicos? Porque actualmente tenemos una cantidad de estrellas, pero recuerden que las estrellas también explotan y desaparecen. Por eso que va a variar. ¿Sí? El tiempo puede ser ahorita a las 5 de la tarde, puede ser 8 de la mañana, varía. La temperatura, por ejemplo, la temperatura de una carne actualmente puede ser 30 grados, después lo congela, puede ser de repente de 10 grados. Eso va a variar, ¿está bien? Generalmente las variables se representan con letras, las constantes se representan con números y las variables se representan con letras. ¿Está bien? Continuamos, chicos. Término algebraico. A ver, ahora sí vamos a lo que es el término algebraico. Te dice, es una expresión matemática que une a las constantes y a las variables mediante la operación de la multiplicación. Se le explicó lo que es una constante, se le explicó que es una variable, ¿correcto? El término algebraico se podría decir que es la multiplicación entre una constante y una variable en forma general. Ejemplitos. Multipliquemos, por ejemplo, acá nos dice, multipliquemos la constante 7 con la variable x. ¿Cómo sería? 7x. Esto sería una expresión, un término algebraico. ¿Está bien? La expresión matemática se llama término algebraico, por si acaso. Esto de acá, 7x, se le llama término algebraico. Partes de un término algebraico. A ver, vamos a empezar con las partes de un término algebraico. Esa es la expresión. La parte de la constante se le va a llamar la parte constante. ¿Está bien? 5, el numerito, se llama parte constante. Y las letras con el exponente se va a llamar la parte variable. O la parte literal también la llama. ¿Estamos? Continuemos, chicos. Tener en cuenta qué cosas. A ver, vamos a ver algunas, no dicen tener en cuenta lo siguiente. Una constante también se considera término algebraico. Por si acaso, una constante, por ejemplo, puede ser los números 7, raíz de 5, 1/2, también se le considera término algebraico, por si acaso. ¿Qué más? Generalmente las variables tienen números escritos en la parte superior derecha. Escucha bien, generalmente las variables tienen números escritos en la parte superior derecha. Estos reciben el nombre de exponentes. Por ejemplo, el 4 en este caso sería el exponente, ¿cierto? Bien, continuemos. Los exponentes de las variables deben ser siempre números racionales, chicos. Siempre los exponentes de las variables siempre deben ser números racionales. Por ejemplo, ahí tenemos exponente 2, 3x al cuadrado, 4x a la menos 6, 7x a la 3 quintos. ¿Está bien? Entonces, profe, pero acá yo observo, mira, un 5 por x sale la raíz de 3. Eso acá no es un término algebraico. Término algebraico, recuerda, el término algebraico solamente cuando los exponentes son números racionales. Racionales son fracciones, pero el 2 no es fracción, pero se le considera racional porque de repente el 2 puede surgir de un 3 sobre 3, disculpa, un 6 sobre 3, ¿cierto? Se puede normar, pero en cambio raíz de 3, no,
te digo que en este caso, como este raíz de 3 es irracional, no es un término algebraico. Un término algebraico puede tener más de una variable. ¿Está bien? Por ejemplo, eso de ahí es un término algebraico. Tiene más de una variable. Ejemplo 1. Relaciona las siguientes proposiciones con su respectiva constante. A ver, por ejemplo, te dice la cantidad de meses de un año, los colores del semáforo, días de la semana y vocales. Por ejemplo, puede ser varias veces. ¿Y yo sería? ¿Qué era? ¿La cantidad de los meses de un año? No creo. Los colores del semáforo, tampoco. Los días de la semana, correcto. En el primer caso sería C, días de la semana. Luego te dice 5. ¿Qué cosa sería el 5? A ver, la cantidad de meses de un año, los colores del semáforo o las vocales. Serían las vocales, ¿cierto? La letra D sería. 12. 12 sería la cantidad de los meses de un año. ¿Ya? Y por último, los colores del semáforo son 3. ¿Cierto? Bien. Ejemplito 2. Completa el siguiente cuadro. Por ejemplo, ahí tenemos el término algebraico, queremos ver su parte constante y su parte variable. ¿Cuál es la parte constante? 3. ¿Y la parte variable? X. En este caso, profesor, no tiene parte, tú podrías decir, no tiene parte constante. Sí, se sobreentiende en este caso que la parte constante es el 1. ¿Está bien? Es el 1. Y la parte variable es el X. En el otro caso, la parte constante, en el 5x al cubo, la parte constante sería 5 y la parte variable sería x al cubo. En el siguiente caso, donde dice menos 2x al cuadrado por y, la parte constante es menos 2 y la parte variable x al cuadrado por y. Y en el último ejercicio, la parte constante, profe, no tiene. Si tiene, recuerda, cuando no tiene es el 1, se sobreentiende que es el 1. Y la parte variable es x al cubo por y por z al cuadrado. Sencillo, ¿no, muchachos? Primemos, a ver. Ejemplo 3. Utilizando términos algebraicos, representa las siguientes proposiciones. 2 veces el número de postulantes de la universidad. 2 veces el número de postulantes a la universidad. Yo no sé cuántos son los postulantes a la universidad, digamos que sea X. Entonces, si yo digo 2 veces el número de postulantes a la universidad, sería 2X. 5 veces el dinero que 5 veces el dinero que gasté. Yo no sé cuánto gasté, que sea X. Si me dicen 5 veces el dinero que gasté, sería 5X. Menos 3 veces el número de colegios del Perú. Igual, yo no sé cuántos colegios hay en el Perú. Entonces, menos 3 veces el número de colegios en el Perú sería menos 3X. ¿Sí? Simplemente estamos interpretando de una manera literal a una parte simbólica matemática. Menos 8 veces el área del cuadrado. A ver, tú puedes decir menos 8 veces el área del cuadrado. Tú dices, no, menos 8x, sí, pero si queremos de repente ser más estrictos, recordemos que el área de una región cuadrada es lado por lado o lado al cuadrado. O si el lado vale x, sería x al cuadrado, ¿correcto? Por lo tanto, al decir menos 8 veces el área del cuadrado, sería menos 8x al cuadrado. ¿Está bien? Sí, ¿sí? Vamos al cuarto ejemplo. Encierran un círculo en términos algebraicos. Recordemos, los términos algebraicos tienen como exponentes números racionales. 2x al cuadrado, correcto. 3x a la 1 medio, correcto. 7x raíz de 2, no, eso no es porque su exponente es un número irracional. El 4x elevado a 0,3, eso no es. También es, ¿por qué? Porque ese 0,3 a 3 sobre 10, ¿cierto? Si lo transformamos a fracción sería 3 sobre 10. El 3x a la 9 también, el 2x a la menos 2 también, el 2x a la menos 1 medio, correcto. El menos 2x al cubo también es, el menos 2x a la 7 también, pero el último, el 3x a la raíz de 3, no lo es. ¿Por qué? Porque el exponente sí es racional. Sencillo, ¿cierto? Vamos al siguiente ejemplo. 4, 5. Si los términos algebraicos, que observas ahí, si esos términos algebraicos tienen el mismo exponente para su variable, calcular el valor. Oye, me están diciendo que son iguales, tienen el mismo exponente. Entonces, ¿qué voy a decir? Que a más 2, o sea, el exponente de x, a más 2 debe ser igual aquí al exponente de x, que sería 10. Por lo tanto, el a, ¿cuánto me vale? 2 pasa a restar, el a me vale 8. Sencillito, ¿cierto? A ver, vamos con el siguiente. Ejemplito 6. Los siguientes términos, ya, ahí está el término 1, término 2 y término 3. Tienen la misma parte literal. Profesor, me están diciendo la parte literal. Determinan los coeficientes. De término 1, más
más coeficientes del término 2, más coeficientes del término 3. A ver, empecemos. Si tienen la misma parte literal, deben tener los mismos exponentes con respecto a x y los mismos exponentes respecto a y. Por ejemplo, en este caso, m-1 debería ser igual a ¿quién? A 7, ¿cierto? Porque están los exponentes del y también debería ser igual a 2a más 1, ¿cierto? Entonces empezamos a resolver. Profesor, diré lo siguiente. Yo puedo decir en este caso que m-1 igual a 7, porque deben ser iguales. ¿M cuánto me vale? Vale 8. Correcto. ¿Qué más, profesor? También puedo decir que el 2a más 1 debe ser igual a 7. Por lo tanto, 2a más 1 igual a 7, el 1 pasa a restar, 2a me vale 6. Por lo tanto, el a me vale 3. ¿Entendido? Correcto, ya tenemos los valores de m y a. Ahora me pide, ¿cómo puedo determinar los valores de b? El valor de b en este caso. Verifico los exponentes de x. ¿Qué sería? Por ejemplo, en uno es 5 y en uno es b menos 2. ¿Cómo deben ser los dos? Si tienen la misma parte literal, deberían ser iguales. Entonces digo, b menos 2 es igual a 5. Por lo tanto, el b me vale 7. ¿Correcto? Bien, pero me están pidiendo determinar la cantidad, disculpa, el coeficiente del término 1 más coeficiente del término 2 más coeficiente del término 3. Sería de la siguiente manera. A ver, pide a, que es el coeficiente del término 1, m más m, que es el coeficiente del término 2, más b, que es el coeficiente del término 3. Por lo tanto, si me piden a más m más b, ¿cuánto sería? M me vale 8, a me vale 3, sería 11. 11 más 7 sería 18. Sencillo, ¿cierto? Bien, muchachos, espero que sea un videito que les haya gustado. Gracias, hasta la próxima, muchachos, cuídense.